Hace muy pocos días, el 25 de abril, fue el Día Internacional de Lucha contra el Maltrato Infantil. Y a raíz de esto, recibí una información, una estadística que realiza la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dice que casi 1000 niños, varones y nenas, chicos y adolescentes, denunciaron violencia doméstica en el primer trimestre de este año. Estamos hablando solo de casos en la ciudad de Buenos Aires. Casi 1000 chiquitos acusando que sufren violencia doméstica en sus casas. Obviamente fueron y denunciaron y fueron atendidos por la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estamos hablando de una estadística que da un promedio de 11 denuncias por día. Vamos a hablar de este tema, ni más ni menos que con la titular de la Oficina de Violencia Doméstica del máximo Tribunal de Justicia de nuestro país. Vamos a hablar con la secretaria letrada, ella es la doctora María Emilia Cecín. Doctora, buen día, Marcelo Orlando la saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Marcelo, muy bien, gracias. Gracias por atendernos. Hacía un tiempo que no hablábamos con ustedes, del año pasado, y cuéntenos, sí. Qué alarmante esto, ¿no? Que chiquitos tengan que denunciar que son agredidos en sus propias casas, ¿no? Sí, la verdad que siempre estos números impactan y son muy tristes, y en el caso de las infancias y cuando los niños y las niñas son las víctimas, parecen que nos afecta más aún. Lamentablemente, como usted contaba, casi 1000 niñas y niños en los primeros 3 meses del año fueron víctimas de situaciones de violencia familiar. Chicos y chicas que dentro de sus vínculos familiares fueron afectados por este tipo de situaciones de maltrato, y después otro tanto de chicos tal vez más adolescentes que se acercaron de manera espontánea a hacer el relato en primera persona. Hubo algunos datos que me llamaron la atención, porque cuando uno dice por ahí de qué estamos hablando, qué tipo de maltratos, y son maltratos psicológicos, emocionales, maltrato físico, abuso sexual, y sin embargo el número de los damnificados es muy parecido. Leía que un 49% de las víctimas son varones y un 51% son las nenas. No es que hay más nenas que varones. No, el porcentaje es muy parejo, eso sí. Quiere decir, sí. De todas maneras, las niñas siguen siendo preponderante en cuanto al universo de personas afectadas, pero es cierto que en el caso de las infancias, los niños varones suelen ser tan víctimas como las nenas. Ajá. Y cuando hablamos de adolescentes, hablamos de chicos o jovencitos de entre 14 y 17, 18 años. Sí, 14, 15 años ya nosotros los consideramos adolescentes, bueno, las convenciones en realidad. Tal cual. Y ellos, bueno, tienen la posibilidad de acercarse y hacer la denuncia directamente. A lo mejor en niños y en niñas más chicos, es a través de un representante la denuncia, padre, madre, tutor, o muchas veces alguna institución que los acompañe a hacer la denuncia. Claro. También leía que la mayoría de los agresores son los papás y no las mamás. Sí, en ese caso el porcentaje mayor son los padres varones y un poco menor las madres, sí, eso. Más o menos en ese sentido las estadísticas siempre son parejas, digo, si bien hay algunas variaciones en los porcentajes, pero tanto en niñas y niños se respetan las mismas características de los adultos, solo que en otras edades, por supuesto. Estamos disfrutando de un fin de semana largo, doctora, pero sin embargo ustedes las 24 horas del día, todos los 365 días del año, atienden ahí en la Valle 1250, en diagonal, enfrente en diagonal al Palacio de Justicia. Y pregunto, una vez que llega
algún chiquito, acompañado seguramente de un mayor, y hace la denuncia en la oficina a su cargo. ¿Cómo contiene? A partir de ahí, ¿qué hacen ustedes con esa denuncia? Bien, en el caso de haber menores afectados, siempre la primera articulación es con el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que es el organismo administrativo que tiene a cargo el cuidado de esta población. Y después, por supuesto, le damos el curso judicial que corresponda, que en la mayoría de los casos va a los juzgados civiles con competencia en familia, y en el caso de que hubiera posible comisión de algún delito, se le da intervención al fuero penal. Ajá. Y qué difícil debe ser para los chicos, ¿no? Porque tienen que denunciar que son agredidos y después, lamentablemente, no tienen otra alternativa que volver a su propia casa. Sí, bueno, esto va a depender de quién sea la persona denunciada, ¿no? En el sentido de que muchas veces puede quedar al resguardo del otro progenitor y va a ser quien asuma el cuidado unilateral de ese niño, de esa niña. Y en el caso de que haya un único progenitor identificado y sea el único que tiene el cuidado, se buscará entre las redes familiares de ese niño o de esa niña para que durante el proceso pueda estar al cuidado de otro adulto. O sea que por ahí incluso los separan de los papás agresores, digamos. O Sí, sea, sí, 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 claro, si es claro. necesario, sí, y en casos a lo mejor más extremos, donde no hay posibilidades de que haya otro familiar responsable, bueno, ya se van a situaciones más extremas, que es la eventual institucionalización de ese chico en algún hogar de niños, niños y adolescentes. Ajá. Cuando hablamos de por ahí adolescentes, puede ser más común que puedan tomar decisiones personales, digamos, de acercarse o porque ya viajan solos y qué sé yo, pero de los chiquitos, normalmente cualquiera puede acercarse y llevar una denuncia a la oficina de violencia doméstica de ahí de la corte o tiene que ser un familiar, alguien que sea allegado a la víctima. No, cualquier persona. De hecho, está muy bueno esto que resalta Marcelo, porque a veces queda la fantasía de que solo los progenitores tienen el deber de hacer la denuncia, y no, todo lo contrario. Cualquier persona que se ponga en conocimiento tiene una obligación, más allá de la moral, hay una obligación establecida por la ley de hacer la denuncia, ni hablar si estas situaciones son detectadas en ámbitos escolares o de la salud, que muchas veces son los primeros espacios donde estas situaciones se develan, y por eso para nosotros siempre es muy importante eh, resaltar la obligatoriedad de poner en conocimiento a la autoridad judicial de este tipo de situaciones. Mm, Muchas veces son las escuelas donde los chicos, a través de conductas claro. o de el hecho de poder tener confianza con algún docente referente, le manifiesta este tipo de situaciones, y en el ámbito de salud, que muchas veces es donde se advierten lesiones o ya situaciones más de tipo orgánicas, que son indicios de algún tipo de violencia, y también la importancia de que los médicos o los efectores de salud hagan la denuncia. Ujú. Y doctora, una vez que alguien hace una denuncia de este tipo, ustedes después que ya determinan qué se hace con el menor, cómo se lo contiene, tienen grupos interdisciplinarios que realmente es bastante completa la oficina a su cargo, pero digo, ¿ustedes siguen, le hacen un seguimiento al caso o se desentienden? Mire, la única posibilidad que tenemos, por el hecho de pertenecer al ámbito judicial, es hacer el seguimiento del caso, del expediente en sí, no de la persona. Es por eso, para
en ese sentido, nosotros lo que hacemos es las derivaciones a los organismos que sí tienen esa función, como esto que le contaba, el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que es quien va a proteger en un sentido más amplio a ese niño o esa niña. Y después existen otros organismos como las Defensorías de Menores, el Ministerio Público Tutelar y demás, que ya acompañan al niño o a la niña en otros aspectos, en otras cuestiones. En ese caso, la OBD solo hacemos el seguimiento de cuál fue la resolución que se adoptó para el caso y hacer, tener la mirada puesta sobre la intervención judicial. Reiteramos entonces la dirección, doctora, de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte. Sí, es Lavalle, 1250, estamos frente a Plaza Lavalle, es muy fácil llegar en el sentido de que es un lugar donde todas las líneas de subte llegan, hay colectivos y demás, y sí, recordar el horario de atención, que es de lunes a lunes, las 24 horas, en este caso estos 4 días de feriado que pasamos, seguimos atendiendo con la misma modalidad que cualquier día hábil. Doctora María Emilia Cecín, titular de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, yo le agradezco muchísimo que nos haya atendido como siempre, desde el año pasado que no hablábamos, pero siempre es un gusto charlar con usted. Gracias. Y la vamos a seguir molestando, como siempre. Por supuesto, cuando quieran. Muchísimas gracias, buen domingo. A ustedes, igualmente, gracias.